Fides Ecclesiae. Aristóteles de Atenas era un apologista griego. Su apología es la más antigua que ha llegado a nosotros e influyó considerablemente en la literatura medieval a través de la leyenda de Berlán y Josafat. Escribió una apología dirigida al emperador Adriano, o tal vez a su sucesor Antonio Pío. Hacia la mitad del siglo II, su estilo y su pensamiento son de gran simplicidad. Los hombres se dividen en tres géneros: los paganos, los judíos y los cristianos. Aristóteles se ocupaba en mostrar la superioridad doctrinal y moral de los cristianos sobre todos los demás. La obra nos ha llegado a través de traducciones armenia y siríaca, y también, aunque algo fragmentariamente, en su texto original griego, incorporado a otras obras de la lectura patrística y posterior. Fragmentos provenientes del griego, San Arístides. Yo, oh rey, por providencia de Dios, vine a este mundo, y habiendo contemplado el cielo y la tierra, y el mar, el sol y la luna, y lo demás, me quedé maravillado de su orden. Pero, viendo que el mundo y todo cuanto en él hay se mueven por necesidad, entendí que el que lo mueve y lo mantiene fuertemente es Dios, porque todo lo que mueve es más fuerte que lo movido, y todo lo que mantiene es más fuerte que lo mantenido. Digo pues ser Dios, el mismo que lo ha ordenado todo y lo mantiene fuertemente asido sin principio y eterno, inmortal y sin necesidades, por encima de todas las pasiones y defectos, de la ira y del olvido y de la ignorancia y de todo lo demás. Por él, empero, subsiste todo, no necesita de sacrificio ni de libación ni de nada de cuanto aparece. Todo, empero, necesitan de él. Dichas así estas cosas acerca de Dios, tal como yo he alcanzado a hablar sobre él, pasemos también al género humano, para ver quiénes de entre los hombres participan de la verdad y quiénes del error. Porque para nosotros es evidente, oh rey, que hay tres géneros de hombres en este mundo: los adoradores de los entre vosotros llamados dioses, los judíos y los cristianos, y a su vez los que veneran a muchos dioses se dividen también en tres géneros: los caldeos, los griegos y los egipcios, porque estos fueron los guías y maestros de las demás naciones en el culto y adoración de los dioses de muchos nombres. Veamos pues quiénes de estos participan de la verdad y quiénes del error. Los caldeos, en efecto, por no conocer a Dios, se extraviaron tras los elementos y empezaron a adorar a las criaturas en lugar de aquel que los había creado. Y haciendo de aquellos ciertas representaciones, los llamaron imágenes del cielo y de la tierra y del sol y de la luna y de los demás elementos o luminares, y encerrándolos en templos los adoraron, dándoles nombre de dioses, y los guardan con toda seguridad para que no sean robados por los ladrones, sin caer en la cuenta de que lo que guarda es mayor que lo guardado, y el que hace mayor que su propia obra. Porque si los dioses de ellos son impotentes para su propia salvación, ¿cómo podrán dar la salvación a otros? Luego, con extravio grande, se extraviaron los caldeos, dando culto a imágenes muertas e inútiles. Y se me ocurre maravillarme, oh rey, como los llamados entre ellos filósofos no comprendieron en absoluto que también los mismos elementos son corruptibles. Si pues los elementos son corruptibles y sometidos por necesidad, ¿cómo son dioses? Y si los elementos no son dioses, ¿cómo lo son las imágenes hechas en horno de aquellos? Vengamos pues también a los griegos, para ver si tienen alguna idea sobre Dios. Ahora bien, los griegos, que dicen ser sabios, se mostraron más necios que los caldeos,
introduciendo muchedumbre de dioses que nacieron, unos varones, otros hembras, esclavos de todas las pasiones y obradores de toda especie de iniquidad, dioses de quienes ellos mismos contaron haber sido adúlteros y asesinos, iracundos y envidiosos y rencorosos, parricidas y fratricidas, ladrones y rapaces, cojos y jorobados, y hechiceros y locos. De ellos unos murieron, otros fueron fulminados, otros sirvieron a los hombres como esclavos, otros anduvieron fugitivos, otros se golpearon de dolor y se lamentaron, otros se transformaron en animales. Por donde se ve, oh rey, cuán ridículas y necias e impías palabras introdujeron los griegos al dar nombre de dioses a seres tales, que no lo son, lo que hicieron siguiendo sus malos deseos, a fin de que, teniendo a aquellos por abogados de sus maldad, pudieran ellos entregarse al adulterio, a la rapiña, al asesinato y a toda clase de vicios, porque si todos esos lo hicieron los dioses, ¿cómo no habían de hacerlo también los hombres que les dan culto? Consecuencia pues de todas estas obras del error fue que los hombres sufrieron guerras continuas y matanzas y amargas cautividades. En cuanto a los egipcios, que son más torpes y más necios que los griegos, erraron peor que todas las naciones, porque no se contentaron con los cultos de los caldeos y de los griegos, sino que introdujeron como dioses aún animales irracionales, tanto que tierra como de agua, y árboles y plantas, y se mancillaron en toda locura e imprudencia peor que todas las naciones sobre la tierra, porque al principio dieron culto a Isis, que tenía por hermano y marido a Osiris, al que fue degollado por su hermano Tifón, y por esta causa huyó Isis con su hijo Horus a Biblo de Siria, buscando a Osiris y llorando amargamente hasta que creció Horus y mató a Tifón. Así pues, ni Isis tuvo fuerza para ayudar a su propio hermano y marido, ni Osiris, degollado por Tifón, pudo protegerse a sí mismo, ni el mismo Tifón, fratricida, muerto por Horus y por Isis, halló medio de librarse a sí mismo de la muerte, y conocidos por tales desgracias, fueron tenidos por dioses por los insensatos egipcios, los cuales, no contentos con eso o con los demás cultos de las naciones, introdujeron como dioses hasta los animales irracionales. Porque uno de ellos adoraron a la oveja, otros al macho cabrío, otros al novillo y al cerdo, otros al cuervo y al gavilán, y al buitre y al águila, otros al cocodrilo, otros al gato, al perro y al lobo, y al mono, y a la serpiente y al áspid, y otros a la cebolla y al ajo, y a las espinas y a los demás criaturas. Y no se dan cuenta los desgraciados de que ninguna de esas cosas tienen poder alguno, porque viendo a sus dioses que son comidos por otros hombres, y quemados y degollados, y se pudren, no comprendieron que no son dioses. Con extravio grande se extraviaron pues los egipcios, los caldeos y los griegos, introduciendo tales dioses, haciendo imágenes de ellos, y divinizando a los ídolos sordos e insensibles. Y me maravilla cómo, viendo a sus dioses aserrados y devastados con hacha y cortados por artífices, y cómo por el tiempo se hacen viejos y cómo se disuelven y funden, no comprendieron que no había tales dioses, porque cuando ninguna fuerza poseen por su propia salvación, ¿cómo tendrán providencia de los hombres? Mas sus poetas y filósofos, queriendo con sus poemas y escritos glorificar a sus dioses, no han hecho sino descubrir mejor su vergüenza y ponerla desnuda a la vista de todos. Porque si el cuerpo del hombre, aun siendo compuesto de muchas partes, no desecha ninguno de sus propios miembros, sino que, conservando con todo su unidad irrompible, se mantiene acorde consigo mismo, ¿cómo podrá darse en la naturaleza de Dios lucha y discordia tan grande? Porque si la naturaleza de los dioses era una sola, no debería perseguir un dios a otro dios, ni degollarle ni dañarle.
Y si los dioses se han perseguido unos a otros, y se han degollado, y se han robado y se han fulminado, ya no hay una sola naturaleza, sino pareceres divinos y todos maléficos, de modo que ninguno de ellos es Dios. Luego es patente, oh rey, que toda la teoría sobre la naturaleza de los dioses es puro extravío. ¿Y cómo no comprendieron los sabios y eruditos de entre los griegos que, al establecer leyes, sus dioses son condenados por esas leyes? Porque si las leyes son justas, son absolutamente injustos sus dioses que hicieron cosas contra la ley, como mutuas muertes, hechicerías, adulterios, robos y uniones contra natura. Y si es que todo esto lo hicieron bien, entonces son injustas las leyes, como puestas contra los dioses. Pero no, las leyes son buenas y justas, pues alaban lo bueno y prohíben lo malo, y las obras de los dioses son inicuas. Inicuos son pues los dioses de ellos, y reos todos de muerte, e impíos los que introducen dioses semejantes. Porque si las historias que sobre ellos corren son míticas, entonces los dioses no son más que palabras, y si son físicas, ya no son dioses los que tales cosas hicieron y sufrieron, y si son alegóricas, son cuentos y nada más. Queda pues, oh rey, demostrado que todos estos cultos de muchos dioses son obras de extravio y de perdición, porque no se debe llamar dioses a los que son visibles y no ven, sino que hay que adorar como Dios al que es invisible, y todo lo ve y todo lo ha fabricado. Vengamos pues también, oh rey, a los judíos, para ver qué es lo que estos también piensan acerca de Dios, porque estos, siendo descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, vivieron como forasteros en Egipto, y de allí los sacó Dios con mano poderosa y brazo excelso por medio de Moisés, legislador de ellos, y por muchos prodigios y señales les dio a conocer su poder. Pero mostrándose también ellos desconocidos e ingratos, muchas veces sirvieron a los cultos de las naciones y mataron a los judíos y profetas que les fueron enviados. Luego, cuando el Hijo de Dios le plugo venir a la tierra, después de insultarle, le entregaron a Poncio Pilato, gobernador de los romanos, y le condenaron a muerte de cruz, sin respeto alguno a los beneficios que les había hecho y a las incontables maravillas que entre ellos había obrado, y perecieron por su propia iniquidad. Adoran en efecto aún ahora a Dios solo omnipotente, pero no según cabal conocimiento, pues niegan a Cristo, Hijo de Dios. Son semejantes a los gentiles, por más que en cierto modo parecen acercarse a la verdad, de la que realmente se alejaron. Esto baste sobre los judíos. Fides Ecclesiae.